Hola, hola, amigos y amigas de Hagamos Negocios. Pues bueno, hoy vamos a hacer otro tutorial de un tema bien interesante que lo saco, de hecho, en una de las conferencias que he tenido el favor de dar, que es el tema de los valores de la empresa. Y aquí quiero compartirles algo que me he topado con eso. Y me he topado porque inclusive es un tema de educación, ¿no? Es un tema de que yo, a los que estudiamos administración y cualquier área del área de finanzas y de todo este tipo de sectores, nos enseñaron siempre que la empresa tenía que tener valores, ¿no? Y esa es como de las partes básicas, ¿no? De cuando te enseñan qué es la misión, visión y valores, ¿no? Pero un día haciendo un análisis del tema de los valores y de cómo llevábamos, digamos, cómo los determinábamos, el tema de los valores, pues me tomé con algo muy interesante que el día de hoy les quiero poner en la mesa, ponerlo en esta parte de discusión y sin yo tener una verdad absoluta, simplemente pues una reflexión de lo que yo he pensado y de lo que pues podemos recibir cuando escuchen este tutorial, pues ojalá y me puedan escribir para saber qué piensan, ¿no? Pero, ¿qué me encontré? El tema de los valores viene así, que normalmente tú le pones valores de X empresa, empresa patito, es responsabilidad, honestidad, ¿qué otro valor por ahí? Dan puntualidad. O sea, toda la descripción de los valores que nosotros determinamos como algo diferente de nuestra empresa, pues resulta que no es así. O sea, se tendría que, o sea, para mí esos ya no son valores, esos son parte de la función que tienes que hacer en tu empresa. O sea, tienes una empresa que no es responsable, tienes una empresa que no es honesta, tienes una empresa que no es puntual. O sea, lo que nosotros hemos logrado identificar como valores que determinan a la empresa, resulta que son funciones básicas que teníamos que tener, ¿no? Entonces, ahí me encontré con pues este dilema de entender y decir, madres, inclusive pues lo ponemos hasta en la página web, inclusive hasta lo pegamos, ¿no? Dentro de eso. Entonces llega la gente, llega un cliente y determina que entonces tú le tienes que recordar que eres honesto, que eres puntual, que eres responsable, ¿no? Que eres innovador, o sea, muchas cosas. Entonces dices, madre, o sea, me tendría que recordar porque entonces tengo que tener duda. O sea, tendría que entonces tener duda de que eres eso, que eres responsable. Y ahí lo hilo, vamos a decirlo, al tema personal, al tema humano. Hemos confundido también en el tema de los valores personales ese tema, ¿no? Muchas veces me ha tocado y en las conferencias le pregunto, oye, dime un valor. Y volvemos a lo mismo. ¿Va? El valor de la honestidad. Todo el mundo, y hasta me lo dicen así, ¿va? Como un gran orgullo. Le digo, o sea, entonces, o sea, eres deshonesto. No, no, ¿por qué tendría que ser un valor? Se supone que el ser humano, y en este caso nosotros, como personas, pues no veo a alguien que sea deshonesto, que sea irresponsable, que los hay, ¿no? Pero no tendría que ser un valor, es lo mínimo que puedes pedir a alguien como persona, ¿no? Por ahí también otro dijo, es que soy muy fiel. Le dije, o sea, ¿cómo? O sea, que entonces tienes que tenerlo como valor. Y entonces empezamos a reaccionar en esa situación y ahí es donde les pongo ya mi análisis. Yo considero que hemos erróneamente entendido que esos valores son el diferencial que nos hace como persona cuando sería lo mínimo que tienes que tener, ¿verdad? Para convivir en una sociedad, ¿no? Entonces eso no dejaría de ser o no sería un valor. Y entonces nos enfrentamos ahora con el tema de que digas, madres, y ahora, pues, ¿qué valor me pongo? ¿No? O sea, pues si yo tenía un gran listado de valores y resulta que ahora ese listado, pues es lo mínimo que tengo que ser como persona, ¿no? Entonces, ¿qué salgo como el tema de valores? Y ahí es donde yo les comento que
es lo que realmente tiene que ser tu diferencial. Eso sí, pudiéramos argumentar lo que fuera un valor, ¿no? En ese sentido, lo que te hace diferente a los demás, pero no que te haga diferente a los demás por lo, vamos a decir, el menos malo. Entonces eso para mí ya es un valor, ¿no? Entonces no, lo importante aquí sería identificar qué es lo que te hace diferente a ti, ¿no? Entonces yo tengo la capacidad, ¿no? de generar un liderazgo en el cual este liderazgo me lleva a juntar un número de personas importantes y puedan hacer una relación de negocios. Entonces ahí, más que un tema de liderazgo, yo tengo un valor agregado de que es, digamos, la esencia, en este caso de Carlos Habacuc, de buscar formular negocios a través de otras gentes. Entonces tú dices, pues sí, está con madre, pero ¿cómo lo pongo en una palabra? ¿No? ¿Cómo lo especifico en una frase? Entonces yo puedo determinar que un valor que yo tengo es la generación de oportunidades de negocios. Eso para mí es un valor que yo tengo y que no lo tienen muchos, y que aparte lo puedes tener o no lo puedes tener, y eso no significa que estés fuera de los valores. No sé si me estoy logrando entender. Entonces pongo este ejemplo porque para mí eso sí realmente sería un valor, ¿no? La capacidad que tiene la persona de generar un diferenciador en cualquier sector, ¿no? Entonces, en base a esto y en base a esta explicación, yo les hago un llamado a que vayan, revisen esos valores que tienen pegados inclusive ahí en la puerta de su empresa y que el cliente es lo primero que ve. ¿Qué les recomiendo? Quítenlos, ¿no? Eso no te sirve, y más si son ejemplos como los que ya les di. Y vuelvan a hacer un análisis de qué es realmente lo que los genera como diferenciador de su empresa. Teníamos algunos ejemplos del análisis de un diferenciador y decíamos, en el caso del taller automotriz, que yo tengo experiencia en esto, decías, es que lo hacemos, aquí te cambiamos las piezas por originales, ¿no? Por nuevas. Oye, pues es lo mínimo que tienes que hacer, ¿no? O tenemos el valor de la responsabilidad, pues lógicamente que tienes que ser responsable. Nos pasaba en la parte de contabilidad, no, es que yo sí te llevo la contabilidad al día. O sea, pues es que es parte de tu obligación llevármela al día. Te conviertes a lo mejor en el no tan malo, porque la mayoría, sin tocar tocar temas de particulares de los contadores, pero la mayoría a lo mejor no la lleva al día, ¿no? Entonces, ese diferencial te puede arrojar el tema de valor, ¿no? Un diferencial importante, por decir, que yo veía de una persona que vende seguros, ¿no? Me llamó mucho la atención porque tú decías, bueno, ¿cuál puede ser el diferencial y el valor de esa persona que pudiera llevarlo a hacer más negocios? Y te pongo el ejemplo, dices tú, en los seguros, pues no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas que venden seguros. Y normalmente, es que él es puntual, ¿no? Sí me explica, me lleva las cosas. O sea, ese es como el diferenciador que nosotros determinamos para alguien que vende seguros, ¿no? O me explica bien, cuando eso tendría que hacerlo todas las personas que se dedican a vender seguros. Y me decían, bueno, Carlos, a ver, pues dinos tú. Sí. Mira, yo determiné una persona que conocí y cuál era su diferencial. Su diferencial no era todo lo que tenía que hacer como vendedor, seguro lo hacía bien. Pero ¿cuál era su diferencial? Era un experto en jugar golf. Un experto en jugar golf. Eso le daba la oportunidad de jugar con empresarios. Tú sabes que el golf siempre está relacionado con un nivel, digamos, empresarial alto. Entonces a él le daba la oportunidad, porque era muy bueno jugando golf,
de convivir con ellos, y en el transcurso de la convivencia él se convertía en su asesor de seguros. Hacía exactamente lo mismo. Su diferenciador era ese. ¿Cuál era su valor? Pues su valor es tener una expertise en el deporte, ¿no? Su valor era decir, ¿sabes qué? Él es un atleta, ¿no? Un atleta de rendimiento, porque aparte era muy buen jugador. Entonces, normalmente a veces no lo podemos enfocar a una sola palabra, pero sí podemos relacionar que la parte de valor como empresa puede ser tu diferencial de cómo haces el modelo de negocio. Y eso te va a ayudar a, uno, entender los valores reales que debes de tener como persona, no los que tienes que hacer o sea, digamos, lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, porque es parte de ser una buena persona, y lo cambias y lo conviertes en una habilidad o en una acción que tú haces diferente para el modelo de negocio. Entonces, eso te lo dejo ahí en la mesa, te lo dejo para que le des una pensada. Piensa cuál es tu diferenciador real de tu negocio, y en base a eso genera cuál es tu valor real que tienes dentro de ti como persona. Y en base a eso creo que te va a ayudar mucho, uno, a generar mejores oportunidades de negocios, dos, a poder que tu negocio despunte de la competencia, porque ahora tenemos una competencia más más fuerte, más feroz, podemos llamarle, con todo este tema de redes sociales y todo lo que conlleva. Así es que encontrar esa parte creo que te puede generar una muy buena oportunidad de crecimiento. Así es que bueno, pues quédate con eso, y pues dime cuál es tu diferenciador y cuál es tu mejor valor. Corte.